Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa A Corazón Abierto. Un programa que hacemos donde las emociones se desnudan, donde sentir está por encima de pensar. Ya hemos tenido algunas entrevistas con personas que, bueno, son mis amigas y la verdad que son personas también referentes que han aportado mucho. Hemos hablado de vivir en coherencia, hemos hablado de astrología, hemos hablado de cómo trascender el miedo. Y hoy vamos a hablar también de un tema muy importante y es de el poder de la resiliencia. Sí, esa habilidad que nos permite salir fortalecidos de todas las adversidades y que, sin lugar a dudas, he ido aprendiendo también pues, a base de los golpes que nos ha ido dando la vida. Y nuestra invitada de hoy también ha aprendido mucho por diferentes situaciones que luego nos contará. Bien, para ello, para empezar, os voy a presentar a nuestra ponente, que es Ana Fortea. La tenemos ya por aquí preparada. Hola Ana, bienvenida. Buenas tardes. Bien hallada. Ya tenía ganas de compartir contigo, Celia. Sí, bueno, nos conocemos ya hace muchos años, pero la verdad que hacía ya tiempo que no coincidíamos. Hemos coincidido también en algún evento, pero bueno, ya hace bastante tiempo entre el COVID, la pandemia y todo lo que nos ha ido sucediendo, pues bueno. Pero bien, no nos podemos ver de momento presencialmente, nos podemos ver virtualmente y compartir este ratito que sin lugar a dudas, pues yo creo que va a aportar mucho valor a todas esas personas que nos puedan escuchar, ya bien ahora en directo, o si no, luego lo van a poder ver en diferido. Y bien, os voy a contar un poquito quién es Ana para que la conozcáis un poquito mejor, para aquellos que no la conocéis. Bueno, Ana es neurocoach certificada como experta en coaching a nivel internacional. Además, es coach experta en inteligencia emocional. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Además, también tiene un máster en neurociencias por la Universidad de Pensilvania y estudió psicología en la Universidad Oberta de Cataluña. Es también presidenta de la Asociación Internacional de Neurocoaching, nada más y nada menos, y ha sido durante 5 años área manager por la Comunidad Valenciana y por la Comunidad de Madrid en la Escuela Europea de Líderes. Es directora, además, también de la revista de una revista de coaching, Coaching Connection, y actualmente es socia fundadora y CEO del Centro de Alto Rendimiento Humano, Ana Fortea, en España y también en los Estados Unidos, que da muchos cursos. Me da mucha envidia cuando ella se va a Miami. Yo digo, ay, quiero irme contigo. Pero también da cursos allí. Así que, bueno, experta en liderazgo, negociación, comunicación y una mujer, sobre todo, yo creo que muy resiliente, muy valiente y, como ella dice en alguna de sus redes sociales, que ha sabido reinventarse y bueno, y ser su propia yo, ¿no? Y ser su Ana auténtica, ¿no? Yo creo que tras muchas versiones, al final, pues se llega a conseguir si vamos indagando en nuestro interior. ¿Qué tal, Ana? ¿Me he dejado alguna cosita? Seguro que sí, porque tienes un currículum súper extenso. Si quieres resaltar algo más. Soy súper curiosa, lo dejaremos ahí, ¿no? Y como a mí estas cosas del currículum siempre me dan un poco de cosilla porque a mí me gusta contar quién soy más que qué soy, ¿no? Porque lo que soy es curiosa. Entonces, por eso me dedico a hacer un montón de cosas. Inquieta. Eh, Curiosa e y inquieta, digo. ¿El qué, perdón? Que eres curiosa e inquieta, porque si no fueras Totalmente. inquieta tampoco te moverías tanto. Totalmente. Entonces, bueno, eso me lleva a investigar un montón de cosas, a estudiar un montón de cosas y a poner en práctica otro montón de cosas, ¿no? Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el tema del neurocoaching para aquellas personas que no lo conocen. ¿En qué consiste
el neurocoaching y cómo ayuda a las personas? Pues básicamente yo creo que el coaching ya lo va conociendo mucha gente, ¿no? Por eso, que esto es un pasito más allá, entonces vamos. Exacto, esto sería como una actualización. Si, no, si nos ponemos así a nivel informático, es como actualizar el software del coaching. El coaching viene de la mayéutica, ¿no? De esas preguntas y respuestas que se hacían los presocráticos y que ayudaban a pensar y a llegar a conclusiones y que donde no te daban la respuesta, ¿no? Simplemente te hacían una pregunta y tú mismo encontrabas tu propia respuesta. Y bueno, para mí es la disciplina. Yo siempre digo que sin coaching no hay neurocoaching y sin coaching ninguna de nosotras, ni seguramente las personas que nos están escuchando, se habrían planteado determinadas preguntas para obtener algunas respuestas y no habríamos encaminado nuestros caminos nunca, ¿no? El tema de la neurociencia, a mí lo que me fascinó de todo esto era que si aplicamos la neurociencia al coaching clásico, podemos personalizar mucho más, pese a que el proceso de coaching es un proceso ultra personalizado, pero lo podemos personalizar mucho más presentándole a la persona que tenemos delante las herramientas que su cerebro está preparado o va a estar motivado para trabajar con ellas y que le van a servir mejor. Y no tiene por qué ser que Ana Fortea o que Celia Domínguez hoy nuestro cerebro vaya a trabajar con unas herramientas y pasado mañana vaya a trabajar con las mismas, sino que en cada momento analizamos a la persona que tenemos delante para presentarle herramientas que sean motivadoras y que le ayuden a avanzar. Básicamente es eso, ¿no? Es la neurociencia del comportamiento humano aplicada al coaching clásico. Y entre las dos yo creo que se cogen de la manita y es más fácil el camino. Uh-huh. Entonces, ¿la neurociencia en qué consiste? Para también las personas que a lo mejor no lo conozcan. La neurociencia, básicamente, yo siempre digo que los que hemos estudiado neurociencias nos gusta mucho a veces ser un poco pedantes y hablar muy raro, ¿no? Pero si vemos la palabra en sí y hablamos de etimología, es la ciencia que estudia el sistema nervioso, neuro de sistema nervioso y ciencia. Ahora, la neurociencia es muy amplia y puede estudiar por qué me duele una rodilla y cómo puedo bajar ese dolor. Pero en este caso, cuando hablamos de neurocoaching, solamente estamos trabajando con neurociencia del comportamiento humano. Es decir, toda ese trabajo o ese estudio de nuestro sistema nervioso que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento humano o mediante el cual, cambiando nuestro comportamiento humano, podemos obtener un resultado incluso físico, ¿no? Y que ya lo hemos experimentado. Uh-huh. Muy bien, la verdad que es un tema también, yo creo que para otro directo, el tema del neurocoaching y la neurociencia, porque vamos, tú que llevas años también estudiando el comportamiento humano y ayudando a las personas, pues seguramente pues tendrás muchas herramientas muy útiles para ciertos momentos que, aunque todo sea la verdad que personalizado, pero que podemos compartir y que seguro que nuestros espectadores pueden aplicar. No obstante, bueno, os invito a seguir a Ana en sus diferentes redes sociales. Tiene un canal de YouTube también muy potente y luego, bueno, está muy activa también en Instagram, en Twitter, así que la podéis encontrar ahí y en su página web si queréis saber más acerca del neurocoaching. Bien, y sobre la inteligencia emocional, que también, pues bueno, has trabajado y trabajas con inteligencia emocional. ¿Es tan importante ser emocionalmente inteligente hoy en día? Porque cada vez más, ¿no?, las empresas también valoran el tema de la inteligencia emocional. Pues fíjate que bajo mi punto de vista, y yo siempre digo que es algo totalmente subjetivo, es más importante incluso que el nivel de cociente intelectual, ¿no? Entonces, yo siempre genero este pequeño debate y mucha gente entra al trapo, otros no, pero cuando nosotros hablamos de cociente intelectual, de esa capacidad que tenemos, ¿no?, de memorizar o de repetir o de asimilar información, etcétera, estamos hablando de cómo nos relacionamos nosotros con una materia.
con un tema en concreto. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos, cómo Exacto. nos relacionamos con la gente de nuestro entorno. Y el otro día justo un amigo mío me hizo una consulta y yo le contesté y me dijo, ay, cómo me gusta, qué bonito es saber. Y yo le contesté, qué bonito es saber o tener el teléfono del que sabe. Y Cierto, tener el eso es teléfono del que sabe es inteligencia emocional, es saber qué persona me puede aportar lo que yo necesito en este momento y a quién yo le puedo aportar lo que esa persona necesita en ese momento. Y para mí eso, y por eso también tengo el Centro de Alto Rendimiento Humano, porque para mí es muy importante y prima mucho la humanidad, es Ujú, mucho más importante que tener otro tipo de inteligencia. ujú. Sí, y al respecto de lo que comentabas, ¿no? O sea, esa inteligencia emocional que nos ayuda a relacionarnos pues de una forma más sana, ¿no? O adecuada con las personas, también es la relación, ¿no? que tenemos con nosotros mismos, o sea, esas emociones, esa gestión emocional, porque las emociones muchas veces pues, nos pueden desbordar, ¿no? Y llevarnos pues, de un pico a otro, ¿no? Entonces, ¿las emociones tú crees que nos dominan o bien podemos ser conscientes de ellas y podemos gestionarlas, ¿no? De alguna manera para no dejarnos ni llevar por esos momentos de quizás de tristeza o de apatía de forma muy, no sé, muy brusca, o bien también unos estados de euforia y de alegría, ¿no? O sea, encontrar también quizás ese término medio. Tal cual, realmente, las emociones las podemos gestionar, no las podemos controlar. Esto es algo que a mí me gusta repetir muchas veces. No es que yo pueda controlar una emoción, que hoy me sienta triste y diga: "Ana, no te sientas triste", le doy al botón de off y ya no estoy triste y de repente, pues, voy montada en mi unicornio, sudo purpurina y todo el mundo es maravilloso. No, pues si hoy estoy triste por un motivo, es adaptativo estar triste si ese motivo es coherente, ¿no? Pero sí me permite analizar esa emoción, por qué me estoy sintiendo así, qué me ha hecho sentir triste. A lo mejor estoy triste porque he visto una película que me ha puesto triste, me ha recordado algo, o a lo mejor estoy triste porque realmente me está pasando algo que me produce mucha tristeza y debo trabajar sobre ello. Exactamente. Entonces, esas emociones, yo siempre digo que las emociones son como una brújula, ¿no? Y Ujú, que si somos capaces de analizar lo que nos está pasando en este mismo momento, qué estoy sintiendo, en base a cómo me estoy sintiendo, vamos a poder descifrar un montón de enigmas sobre nosotros mismos, ya no sobre el resto del mundo, porque tendemos mucho también a identificar inteligencia emocional con la manera en la que yo me relaciono con otras personas. Si yo tengo primero mi inteligencia emocional o mi casa ordenada, puedo ayudar a decorar tu casa, ¿no? Pero si yo tengo mi casa hecha un desastre, pues por mucho que lo intente, seguramente tenderé al desastre porque es la naturaleza en la que yo estoy viviendo en este momento. claro, al final es un poco, ¿no? Si yo estoy bien, pues voy a transmitir eso, ¿no? Y voy a poder ayudar a otras personas. Si yo no estoy bien, no puedo acompañar y no puedo ayudar a otras personas, ¿no? Y algo que has dicho que es muy importante, al final es esa capacidad de observarse, de observar la situación y de autoobservarse para saber, ¿no? qué es lo que está sucediendo, porque es lo que tú dices, muchas veces, pues a lo mejor viene de un estímulo externo, ¿no? De una película, o bien viene de alguna cosa, ¿no? O de una situación que se está repitiendo en nuestra vida, ¿no? Entonces, si nos observamos y además vamos un poco más allá y lo apuntamos, pues siempre vamos a poder ver, ¿no? ese origen, ¿no? De dónde viene. Bien, y bueno, visto un poquito así a rasgos generales a qué es lo que tú haces en tu día a día y a qué te dedicas en el Centro de Alto Rendimiento Humano, hoy vamos a abordar, como he presentado hace un ratito, el poder de la resiliencia. ¿Y qué es esto de la resiliencia? ¿Qué es una capacidad? Cuéntanos un poquito más sobre ello, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definirla? ¿Qué es esto de la resiliencia? Aparte de una palabrota que
se nos atraganta un poco y dices, ¿cómo pronuncio yo esto? ¿No? Pero yo recuerdo cuando me presentaron esta palabra, yo que soy disléxica, imagínate, les llamaba de todas las maneras menos resiliencia, ¿no? Es lo mismo que la procrastinación, que hasta que aprendes También. a pronunciarla ya la tienes totalmente asimilado el concepto, pero la palabra se te resiste un poco, ¿no? Básicamente la resiliencia consiste en adaptarnos a las situaciones que nos vienen en la vida, ¿no? A no resistirnos demasiado, pero tampoco dejarnos ir. Y esto es importante porque mucha gente con esto de fluye, fluye, fluye no significa que te sientes en el sofá y digas que me pase el camión por encima. Si viene un camión, apártate. O sea, fluye con la vida, pero no te dejes tampoco en exceso. La resiliencia es ese equilibrio en el cual yo estoy observando lo que me sucede y estoy adaptándome a mi nueva situación, ¿no? Cuando nos pasan cosas, a veces nos pasan cosas a las que más o menos podemos estar acostumbrados. Ay, he perdido el autobús, bueno, pues sé que me espero al siguiente 5 minutos o 7 minutos, pone ahí que llega al siguiente. Y ya está, no es tan trascendental, mandas un WhatsApp y dices llego un poquito tarde y ya está. Y otras veces nos pasan cosas realmente muy importantes que si no somos resilientes nos dejan tumbados y tumbadas en el suelo y eso es lo que tenemos que trabajar o eso es lo importante a la hora de definir el concepto de resiliencia. Esa capacidad de que aunque te acabe de pasar un autobús por encima, que sepas, pues mira, se me ha roto el hombro, la pierna, no me puedo levantar de un salto y salir corriendo, que sería mi naturaleza, pero voy a ver cómo salgo de aquí, ¿no? ¿Cómo me levanto? ¿A quién le pido ayuda? ¿Qué capacidades tengo yo para poder afrontar esto? Y eso se hace en base a una inteligencia emocional propia, la que es la intrapersonal, la de dentro de cada uno de nosotros, bastante consolidada. Cuanto más fuerte es tu inteligencia emocional intrapersonal, más resiliente eres. ¿Y crees que es algo innato que se puede o se puede adquirir y se puede, digamos, aprender, ¿no? Para cuando llegan este tipo de situaciones adversas, saber resolverlas, ¿no? O sea, aceptarlas, pero lo que tú dices, ¿no? Si te caes, pues al final vamos a tratar de levantarnos, no nos vamos a quedar ahí hundidos, ¿no? Toda la vida. Exacto. Hay muchas teorías, ¿eh? Teorías, si nos ponemos a leer sobre teorías de psicología, vamos a encontrar muchísimas, muchísimas teorías. Yo soy partidaria porque creo que La teoría Ana Fortea, venga. la teoría no fortea, porque creo que es la teoría que más nos beneficia a todos. Esto es como el líder se nace o se hace, ¿no? Pues el resiliente se nace o se hace. Yo soy partidaria de que el resiliente se hace. De que siempre puedes entrenar tu resiliencia. Y además tengo una teoría propia que la repito y la recontrarrepito, y es que cuantas más cosas te pasan en la vida, más resiliente te vuelves. Porque al final... Más cosas duras, ¿no? Exacto, exacto. Depende del grado de la dureza, vamos. Exacto, depende del grado de dureza. Yo siempre digo, cuando yo tenía 13 años, me pasaban cosas que yo pensaba que se acababa el mundo. A día de hoy me pasan cosas como esas y me dan risa o incluso a veces ni siquiera le prestas atención, ¿no? Pues a lo mejor cuando tenías 13 años te importaba, yo qué sé, que tu madre te hubiera puesto en el bocadillo no sé qué en vez de no sé cuántos, o que el compañero de clase te hubiera cambiado el sitio o que te hubieras manchado el uniforme del colegio con un rotulador y llevaras una raya todo el día. A día de hoy son cosas que no te importan. ¿Por qué? Porque ya has pasado muchas veces por ahí y te das cuenta de que no tiene consecuencias trascendentales. Entonces, cuanto más suavizas ese grano, yo siempre digo que es como si está muy granulada la superficie y le vas pasando una lija y vas suavizando ese grano, te vas dando cuenta que aunque te salga una montaña grande, a lo largo de tu tiempo, de tu vida, ya has suavizado mucho grano. Entonces, también vas a salir de esta y también vas a poder hacerlo. Lo que pasa que a veces nos tenemos que sentar y pensar, que es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer.
pararnos y decir, ok, esta es más gorda, ¿no? Esto en vez de un granito pequeño es una montaña grande. ¿Cómo puedo yo pasar al otro lado de la montaña? ¿Qué quiero llevarme de aquí? ¿Cómo lo quiero vivir? Y eso son decisiones que podemos tomar nosotros. Ojo que no todo está definido por fuera y no todo es que me han dicho, es que me han hecho, es que me hacen, es que me dicen. Es que yo decido, es que yo elijo cómo quiero vivir lo que me está pasando en este momento, cómo quiero vivir que me han despedido, cómo quiero vivir que me han echado de mi casa, cómo quiero vivir que me he quemado el pelo y ahora tengo que cambiar de look, porque vemos muchas maneras de tomarse la misma cosa en cuanto a la madurez emocional. Y no estoy diciendo que sean mejores o peores, estoy hablando de madurez emocional al respecto de que te hayan pasado más cosas y le des más o menos importancia a lo que te está sucediendo ahora. Y eso se entrena en función a lo que tú ya has vivido. Exacto, sí, sí, te doy toda la razón en ese sentido, pero bueno, yo creo que hay veces que llegan golpes en la vida, pues es un poquito mi historia también, pues que a los que no estás, no estás preparado o piensas que nunca te va a suceder, ¿no? Pero bueno, hay que, pues yo creo que al final un poco por mi propia experiencia, ¿no? Que es un poco también, pues eso que dices, ¿no? Quiero decir, vas viendo, vas observando, puedes elegir, ¿no? Quiero decir que dentro de lo malo también tenemos esa capacidad, o sea, por muy malo que sea, siempre tenemos esa capacidad de elegir de cómo quiero ver esta situación, si quiero verla y vivirla de una manera frustrante y de una manera horrible y no me quiero ni levantar de la cama, o bien quiero coger las riendas de mi vida y quiero seguir adelante, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso, el poder empoderarnos a nosotros mismos dentro incluso de esa situación adversa, porque alguna vez, ¿no? He escuchado, o sea, el estar en calma, que al final todos buscamos esa calma, esa paz, que es lo que realmente nos da felicidad. Si nos vamos a la montaña y estamos solos, escuchando el sonido de los pajaritos, es muy fácil encontrar esa paz y esa calma, pero dentro de la sociedad, dentro de los problemas que vivimos en el día a día, laborales, personales, enfermedades, etcétera, pues ahí es donde tienes que realmente pues, sacar todas tus armas o todas tus fortalezas para seguir adelante, ¿no? Y yo no sé si a lo mejor, o sea, venimos entrenados por las situaciones que nos han ido pasando en la vida, pero desde luego cuando te llega un golpe duro, pues tú mismo lo entrenas, ¿no? O sea, tienes que decir sí o sí, ¿no? O sea, ya depende de lo que tú elijas, si quieres vivir y quieres salir adelante o quieres quedarte ahí, ¿no? Entonces, también es como tú quieras ver esas situaciones, o sea, nuestra visión, la confianza que tengas en ti mismo y no fiarte, o sea, en en todas las circunstancias, porque muchas veces la realidad no es la que es, ¿no? O sea, yo creo que también las respuestas están dentro de nosotros, ¿no? Y hay muchas cosas que por eso ¿no? Hablamos aquí a corazón abierto, que nuestro corazón sabe que no podemos razonar, no podemos buscarles la razón, sino que están dentro de nuestro corazón y hay que, bueno, yo creo que cuando te lo crees, ¿no? Y crees que puedes superarlo y pues, se sale adelante. ¿No? Totalmente, totalmente. Además, hay un montón de estudios que demuestran que la actitud con la que enfrentes cualquier situación en tu vida incide directamente sobre el resultado que obtengas. Ujú. Cierto, cierto. O sea, es que la actitud también yo creo que para nuestro día a día es muy importante. ¿Y cómo crees que se puede trabajar? ¿No? Porque esa resiliencia hemos dicho que la podemos, pues, a base de esa madurez emocional que tenga la persona, a base de esos años y esas experiencias que haya vivido, pero ¿hay alguna herramienta que nos pueda recomendar para que nuestros espectadores puedan trabajar esa resiliencia? Porque a ver, yo creo que una de las cosas que todos vivimos a nivel global y a nivel humanidad, y Ana, pues nos contabas también a ti también cómo te afectó,
fue la época del COVID, ¿no? Mm. Entonces, eso nos afectó a todos, ¿no? Porque ya no solamente a nivel de quien no padeció la enfermedad, pues también le afectó a nivel laboral, a todos nos encerraron. Fue un cambio brutal el no poder salir de casa, el tener que teletrabajar, el tener que adaptarnos, ¿no? Entonces, muchas veces esas situaciones pues vienen de fuera y tenemos que sacar todas nuestras herramientas para trabajarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar la resiliencia si no hemos tenido ningún suceso adverso que nos haya llevado a trabajarla? Pues fíjate, te va a sonar un poco loco, pero yo a todo el mundo le recomiendo que la mejor manera de trabajar la resiliencia es haciendo cosas que te frustran, Ujú, qué bueno. enfrentándote a cosas que te frustran. ¿Qué no sé hacer? Ujú, ¿Qué no sé hacer? Es que yo no sé, yo qué sé, bordar. Nunca he sabido bordar porque no se me ha dado bien. Bueno, okey, vamos a comprar un bastidor, vamos a comprar tela, vamos a comprar hilos y vamos a empezar a tratar de aprender a bordar. Te ujú, enfrentas a eso y te das cuenta de que si tú, te mantienes la calma y que si miras cuál es la técnica y que nadie es incapaz de nada, ¿no? Te va a costar más, te va a costar menos, pero si tú le pones paciencia y a lo mejor no me gusta es que no me gusta, Ana, la actividad de bordar. Bueno, te he dicho que busques algo que te frustre. A mí, yo creo que la resiliencia comiendo chocolate no me la puedo que trabajar porque me encanta, ¿no? O saliendo con mis amigos o yendo a ver a mi madre no me la puedo trabajar porque es algo que disfruto, no me frustra. Entonces, es muy complicado. Pero sí que busca una actividad y evidentemente no estés todo el tiempo frustrándote para, ay, voy a trabajar mi resiliencia, entonces te amargas la vida, pero dedícale un ratito cada día a esa actividad que te frustra y te vas a dar cuenta, y ahí es cuando empieza a trabajar la resiliencia, de que cuando tú haces algo que te frustra todos los días, empiezas a entrenar esa emoción interna que te dice, uff, Celia, no puedes, ¿esto por qué lo estás haciendo? ¿Esto para qué? Esto es un desastre, si te va a salir fatal. Y de repente le dices a la vocecita, espérate un momento, que es que ya llevo aquí, estaba abordando Ana y ya llevo la A casi terminada. Y la voz te va a decir, ya, pero llevas 2 semanas para abordarla, pero la tengo casi terminada. ujú. Cuando empiezas a trabajar de esa manera con actividades que te frustran, te das cuenta que tu cerebro mismo, tu mente, te reta y te dice, enfréntate a esta otra. Venga, va, Busca otro reto, ¿no? busca un reto más grande. Cuando te pasa algo realmente importante, tu mente tiene recursos. Claro, ya está. Tú te lo has tomado como un juego y juegas a eso de hacer una cosita que me frustre y es muy interesante hacerlo con los niños. Los niños hoy en día no tienen tolerancia a la frustración porque no les permitimos frustrarse. Exacto, se lo damos todo. Ojo, que tampoco quiere decir que tengas al niño llorando 3 años y medio de cara a una pared, pero que no hace falta que le hagamos todo. Que los niños se tienen que frustrar y los adultos nos tenemos que frustrar. Y Ujú, cuando tienes, una vida fácil, que todo te ha salido bien, que has sacado muy buenas notas siempre, que has, entrado en el trabajo que te gusta, que no sé qué, pues a lo mejor lo que te frustra es hacer punto de cruz. Pues hazlo, enfréntate, porque así si te pasa alguna cosa realmente importante en la vida que tengas que afrontar con resiliencia, tu mente va a encontrar los recursos porque ya lo ha hecho. claro. O sea, sería un poco como ese reto, ¿no? A pequeña escala que lo has dicho, pero como afrontar nuestros miedos, ¿no? O sea, por Tal ejemplo, cual. tengo una amiga que tenía miedo a nadar y porque tuvo pues un trauma de pequeña y luego pues se lanzó, ¿no? Y hace un par de años dijo, bueno, voy a enfrentar mi miedo, ¿no? Y Ujú, ahora estoy encantada, ¿no? Entonces es como que amplías, ¿no? Esa zona de confort porque al final muchas veces pues todo el miedo está en la mente, ¿no? Y ujú. tenemos ese miedo porque nos pasó algo de pequeños y ya no queremos volverlo a hacer por si nos vuelve a pasar. Pero te das cuenta que cuando lo haces, ¿no? Estás retando también lo que tú decías a tu mente y estás ampliando esa zona de confort y luego lo que en realidad era un miedo, pues se ha convertido en algo que sí sabes hacer, ¿no? Entonces, Hasta te gusta.
claro, hasta te gusta y lo puedes llegar a disfrutar. O sea, te estás preparando también para retos mayores. Ujú. Sí, cualquier cosa que se te vaya ocurriendo que digas, ostras, pues yo me enfrentaría a esto, pero es que hay algo como que no. Pues pruébalo. Prueba cosas nuevas y vas a ver cómo tu mente se despierta de repente y dice, bueno, ¿qué más hay para mí, no? Porque al final estamos generando también nuevas conexiones que nos van a servir para pensar más rápido, para obtener soluciones, para otras muchas cosas que no solamente van a ser en situaciones donde nos tengamos que rendir a la situación y tengamos que buscar una solución por eso, ¿no? Pero también nos va a hacer mucho más creativos, también nos va a hacer mucho más productivos. Y bueno, ¿quién no quiere ser así, ¿no? ¿Quién no quiere llegar a la excelencia de todo su potencial? Entonces, bueno, diríamos que podemos trabajar esa resiliencia, pues bueno, probando cosas nuevas y pues aquellas cosas también que no nos gusten, que nos frustren, pues intentar hacerlas, porque al final, pues bueno, es un poco retar a la mente y luego pues ya seguro que podemos hacerlas, ¿no? O sea, siempre yo creo que también cambiar, ¿no? Ese no puedo, ¿no? O reprogramar un poco la mente, tú que sabes tanto de la mente, ¿no? Que es, muchas veces es la que nos juega las malas pasadas, ¿no? La mente que se cierra en el no, lo ve todo como negro, lo ve todo oscuro, ¿no? O sea, cómo podemos reprogramar esa mente y esas neuronas, ¿no? Y mandarle esos mensajes, ¿no? O sea, que yo creo que hay que ser muy consciente, ¿no? Porque hay tantos pensamientos en nuestro día a día y según los estudios, tú lo sabes que muchos son negativos, La mayor parte, exacto. la mayor parte son negativos. ¿Cómo podemos hacer para trabajar la mente y que no nos juegue esas malas pasadas de cuando intentemos hacer algo y nos frustremos un poco, pues no nos diga que no podemos, sino que ir a por más y seguir avanzando? Pues yo siempre, y todo lo planteo a modo juego, pero yo Está siempre bien. lo he hecho yo, Ana Fortea, y se lo recomiendo a la gente, porque todo lo que os estoy recomendando lo he practicado en mí misma primero, porque si no, no lo recomendaría. Pero yo siempre digo que hay que hacerlo progresivo. ¿Por qué? Porque si yo te explico, mira, Celia, es que si tú te hablas mal, los resultados que vas a obtener son, pues eso, tu cerebro, tu mente está entendiendo que si se te cae el bolígrafo y te dices que eres tonta, ah, no, pero lo estoy diciendo de buen rollo. No, te estás diciendo que eres tonta porque el cerebro no entiende dobles sentidos. Todo ese tipo de cuestiones yo te lo empiezo a decir y tú te empiezas a agobiar y dices, ostras, Ana, pues lo hago todo mal. ¿Qué es lo primero que me dice a mí la gente? Ostras, Ana, pues yo llevo toda la vida diciéndome que soy tonta cuando me equivoco, o que siempre me tropiezo con la misma piedra, o que siempre voy a acabar con los mismos tipos de parejas, o que siempre me pasa en el trabajo que me acaban explotando. Y entonces cuando tú le explicas a alguien que eso le perjudica, lo que quiere es cambiarlo de repente. Ya no quiero hacerlo más. Y entonces se frustran y eso genera mucha ansiedad. Por eso yo siempre invito a hacer un juego. Detéctalo. Primero detecta lo que te está pasando, lo que te estás diciendo. En el momento tú te dices, jo, es que siempre se me cae el bolígrafo. Tengo una mano floja, siempre se me cae el bolígrafo. Mec, detectado, no hagas nada. Es que siempre acabo en las mismas situaciones. Es que, Ana, eres tonta, te has vuelto a tropezar ahí. Uy, me he dicho tonta. Todo ese tipo de cosas, si primero las detectamos y jugamos, ¿no? A que te suene la alarmita, luego podemos jugar a cambiar eso que me he dicho. Joana, es que eres tonta. No, no soy tonta. Me estaba despistada pensando en otra cosa. Joana, estabas despistada. No es lo mismo decir estaba despistada pensando en esto, que es productivo, que eres tonta. Porque, ¿qué mensaje te dice ese, no? Es que siempre te pasa esto, ¿no? Es que algunas veces te ha pasado esto en el trabajo, otras veces no. ¿Todos los trabajos que has tenido te han acabado explotando? Ah, no, no, todos no, los dos últimos. Ok. Es que en estos dos últimos trabajos empezamos a hablar con propiedad. Y ahí ya podemos, una vez entendemos eso, detectamos, cambiamos, podemos, y lo vamos a hacer de una manera súper natural y nos vamos a dar cuenta de que te sale solo, que vas a cambiar tu propio discurso interno.
y ya vas a empezar sin darte cuenta a hablarte en positivo. Porque tu cerebro, inconscientemente, nosotros procesamos mucha información en la parte de atrás, yo siempre digo que es como la trastienda, ¿no? De todo lo que vemos. En esa trastienda se procesa muchísima información. Primero lo vas a hacer de manera consciente y luego lo vas a mandar a procesar a la trastienda. Y de repente un día te vas a dar cuenta de que te estás diciendo las cosas bien. Y no quiere decir que te las pases todas. Si te estás diciendo igualmente que te has tropezado. Y te estás diciendo igualmente que tienes que ser más consciente de que ahí hay una pared y que te la pegas contra esa pared. Entonces vamos a buscar una solución. Y ahí es cuando tu mente solita empieza a desenvolver ese ovillo y te ofrece muchas soluciones. Ujú. Cuando no te dices que no puedes o todas esas cosas que socialmente estamos tan acostumbrados a decirnos. Qué curioso. Sí, al final yo creo que es un poco la observación, ¿no? El ser consciente, ¿no? De todas esas, o sea, lo importante que es, que son las palabras, ¿no? O sea, qué poder tienen las palabras y esa comunicación interna, ese diálogo interno que decías, ¿no? Con nosotros mismos, o sea, que nos hablamos tan mal a veces a nosotros Sí, mismos, es que somos nuestros peores enemigos y nos juzgamos tanto, o sea, no nos está juzgando el resto, nos estamos juzgando nosotras constantemente a nosotras mismas, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? El ser consciente, el despertarnos, el hacer clic, ¿no? A esas palabras que nos decimos y luego intentar, pues, suavizarlas, intentar transformarlas en positivo, ¿no? Que al final yo creo que lo hacemos de la mejor manera que sabemos según nuestro nivel de conciencia y según las herramientas que tenemos, ¿no? O sea, que si nos habláramos, ¿no? Pues a nuestro yo del pasado, pues no, hace 10 años, pues no sabía todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Durante estos 10 años, este largo camino, ¿no? Entonces hay que intentar pues también rebajar, yo creo que ese nivel de autoexigencia y porque también nos acaba un poco frustrando, ¿no? Pues claro. rebajar ese nivel e intentar un poco pues ser consciente de ese diálogo interno y transformarlo en positivo, que no, evidentemente no somos robots, no podemos hacerlo todo bien, somos humanos y nos vamos a equivocar y bueno, y de esas equivocaciones y de esos errores también vamos a aprender para que la próxima vez pues lo podamos hacer muchísimo mejor. Tal cual. Y si lo tomáramos así, nos iría, infinitamente mejor. Mm, sí, Además, yo siempre digo, trátate como tratarías a otro. exacto. Cuando otra persona se tropieza, le dices: "Oye, eres tonto, te has tropezado". No, ¿A que no le decimos eso al otro? Pues no te lo digas tú. claro, le das incluso la mano para ayudarlo, o sea que es Claro, que dices: "No pasa nada, tú tranquila". Y aún haces una broma, dices: "¿Quién habrá puesto esa pared ahí?", ¿no? qué bueno, o sea que hay que tratarse un poquito más con cariño. Sí. Bueno, y quería que sí, bueno, si te apetece compartirnos un poco, pues un poco tu experiencia vital. Hemos conocido a Ana Forte a nivel profesional en tu presentación, pero a nivel vital, un poco tu recorrido, esas experiencias que te han ido sucediendo, ¿no? Que te han hecho transformarte y cambiar y bueno, y también pues que nos cuentes un poco cómo te cambió la vida cuando llegó esa pandemia mundial y tal. Bueno, cuéntanos lo que tú nos quieras compartir sobre tu experiencia vital y qué es lo que te ha ayudado a transformarte y sobre todo a trabajar esa capacidad de resiliencia. Bueno, yo, básicamente, con el tema del COVID, yo siempre digo, y el otro día bromeaba, porque yo estoy en el grupo de COVID persistente, y bromeaba con una amiga, porque ya haces amigos en ese entorno, y yo le decía: "Ojo que yo he tenido el COVID original, los otros han tenido Omicron, no sé cuántos, pero yo he tenido COVID-19, el original, en su envase, original", ¿no? Yo fui diagnosticada de COVID el 16 de marzo de 2020. O sea, nada ¿Vale? más empezar, ¿no? Exacto. No cerraron el 13, ¿no? O por ahí. ¿El qué? Nos cerraron el 15. El Yo 15. tenía un permiso para ir al ambulatorio porque tenía una supuesta infección de orina Sí.
Y cuando me dieron los resultados de la infección de orina, no era una infección de orina, mi orina estaba estupendísima, la que no estaba estupendísima era yo, era el resto de mí misma, ¿no? Y fui la primera diagnosticada en mi centro de salud, soy la primera COVID persistente de mi hospital. Me encanta ser pionera, pero de verdad que en estas cosas No, no casi mola. que hubiera preferido no serlo, ¿no? Pero con todo eso que conlleva, porque a día de hoy sabemos un poquito de qué se trata, todavía no se sabe del todo, ¿no? Pero sabemos un poquito en qué consiste. Y pues con todo ese miedo de que te confinen, de que te manden a planta COVID, de que te vuelvan a mandar a tu casa y todo ese tipo de vicisitudes, ¿no? De la vida al respecto de una enfermedad que lo único que sabías era que la gente que la contraía se moría y que tú estabas en tu casa porque no había sitio en los hospitales. Entonces, cuando te desestabilizabas, te mandaban al hospital, te metían en una planta COVID, te estabilizaban y te mandaban a tu casa para protegerte, sola. Tenías que estar sola. De hecho, yo me quedé hasta sin mi mascota, o sea, sola, sola. Sola en tu casa, cocinando tú, te traían la compra. Yo siempre digo que mi héroe de la pandemia fue mi padre, que era el que me traía la compra y se llevaba mi basura sin saber si eso le iba a costar su vida. Y encontrándome muy mal. Yo estaba muy malita. Yo cocinaba en el suelo, me tumbaba en el suelo, metía la comida en el horno porque no podía cocinar de pie, no tenía fuerza para cocinar de pie. Entonces, con toda la gente a mi alrededor muy asustada, los mensajes que yo recibía, yo le dije a todo el mundo, por favor, no me habléis del COVID, no me digáis cuántos muertos hay, no me digáis qué pasa en los hospitales, solo decidme cosas bonitas. Claro. Solo quiero reírme, era lo único que yo les pedía. Cosas de risa, por favor, mandadme cosas de risa, no me mandéis nada más. Y me respetaron bastante. Lo que pasa que, evidentemente, tú sabes detectar el miedo de la gente que te quiere, ¿no? Claro. El miedo de tu médico, el miedo de la gente que no es capaz de acercarse a ti. Y de hecho, a mí cuando me preguntan qué es lo que más te ha impactado de tu experiencia, a mí me ha impactado que la gente tuviera miedo de que yo le pudiese matar. Porque hasta en planta COVID, que los médicos iban, todo el mundo con su traje de marcianito, incluso ahí ellos tenían miedo y tú se lo veías en la mirada, ¿no? Además, yo he tenido un COVID neurológico. O sea, Ana, perdona, pero ¿tú estuviste hospitalizada? Yo he estado 3 veces en planta COVID, pero me mandaban a mi casa porque si no tenías neumonía bilateral, era más seguro que tú estuvieras confinado, aislado en tu casa. Entonces me llamaban, me mandaban a casa y me llamaban. Cuando veían que había alguna cosa rara, me decían al hospital y me volvían a mandar para allá. Te estabilizan y te vuelven a mandar a tu casa. Entonces, al final el proceso es muy, muy estresante, no sabes qué es lo que te pasa. Yo me encontraba muy mal. De hecho, yo me quejaba de dolor de cabeza, tenía mareos, yo no me ahogaba, no tenía, sí que tenía una bola aquí, porque al final tuve una bronquitis y sí que me afectó, pero al principio yo lo único que tenía era dolor de cabeza. Me dolía mucho la cabeza, me mareaba, me encontraba muy mal, no tenía fuerzas y luego vimos que era un COVID neurológico. Entonces, claro, mi situación para una persona que trabaja la mente, que dice que con su mente, con tu mente, tú puedes sanar tu cuerpo, tener un COVID neurológico es muy duro. Uno, porque yo entendía todo lo que me estaba pasando Un desafío. y no me podían tampoco mentir. Nadie me podía decir esto está bien porque yo sabía que no lo estaba. Y dos, porque me empeñé en controlar la situación. Hasta que de repente me dije a mí misma un día, así en mi casa, tuve tantos días, estuve 61 días aislada. Entonces tuve tantos días para hablar conmigo misma, que un día dije, ¿por qué no te rindes a esto? Rindes, pero no el rendirse en español, el surrender en inglés, ¿no? Entiendo. El dejarse fluir con la situación, no rendirte en plan de, vale, pues que me muera. No, no en ese sentido, sino deja de luchar. Por eso yo siempre digo que yo no soy Dejar de luchadora. controlar, dejar de controlar. Tal cual. Yo no soy luchadora ni lucho contra nada, ni ninguna de las personas que tenemos una enfermedad crónica luchamos contra nada.
simplemente fluimos con la situación. Ujú. Y se puede fluir de la mejor manera posible, tratando de entender lo que te pasa, hasta incluso cuando te dicen, y aquí tú y yo sé que me entiendes mucho, es que no sabemos qué te pasa, ni qué te va a pasar mañana, ni nada. Entonces, al final decides vivir el minuto, Día a día. no el día, sino el minuto que estás viviendo, o sea, disfrutar de esta conversación, porque a mí me han dicho así de veces, es que a lo mejor mañana ya no estás aquí. Y Ujú. que a lo que yo también he contestado, que mi pobre médico, al que le mando Tampoco, yo le hubiera dicho, y tú tampoco, a lo mejor mañana. exacto, al que yo le mando un beso porque le he dado contestaciones al pobrecito y le quiero muchísimo y me ha seguido, me lleva 3 años siguiéndome y lo adoro, que es el doctor Cohen Jerusalén. Me acuerdo que él me dijo y yo le contesté: "Y a lo mejor tú tampoco, ¿no?". O Sí, sea, sales de aquí, te cae una maceta en la cabeza y chao, ¿sabes? yo le hubiera contestado lo mismo, es que me ha venido esa frase, digo, y a lo mejor tú tampoco, o sea, es que Exacto, entonces, puede la cambiar el verdad es coche, que puede caerle cualquier cosa, o sea, es que no, claro, claro, entonces, nadie lo eh sabe, nadie. no sabemos lo que nos va a pasar, ni en nuestra situación ni en ninguna otra. Exacto. Ni en una situación en la que te sientes muy bien, que nadie te ha diagnosticado nada, Ujú. ni nada de nada. Entonces, yo creo que el aprendizaje de todo esto, y por eso yo siempre he vivido, y yo siempre he sido muy carpe diem, que te gusta, hazlo, te apetece, ve a por ello, pero este ha sido como la confirmación de que sí, ¿no? De que si me apetece estar con Celia hablando hoy, ahora mismo, y lo voy a hacer con gusto, adelante. Y si luego me apetece, yo qué sé, comerme un bocadillo de patatas fritas con galletas, pues también. No tiene sentido, bueno, es que me ha apetecido, ¿no? Hacerlo. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? ¿Qué me va a Ujú. aportar? ¿Cómo me voy a comportar con la situación o con lo que estoy viviendo? Y como hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? ¿Cómo me siento hoy y qué quiero hacer con eso? Sí. Ujú. Y yo Entonces, creo sí, sí, dime, no, dime, perdona. no, cuenta, cuenta. Sí. No, básicamente que mi experiencia vital, que me han pasado muchas cosas en esta vida y llevo una carrera de fondo muy larga, pero yo la resumiría así. Ujú. Básicamente, en qué quiero hacer con lo que tengo ahora. Mira, has dicho varias cosas muy importantes y de las que yo, bueno, tú y yo hemos conversado también durante estos procesos, ¿no? Y estos años también, aunque haya sido por WhatsApp, pero que nos comprendemos, ¿no? Y has dicho dos cosas también muy importantes de las que yo también me siento reflejada y es una, soltar el control, ¿no? O sea, porque llegamos a ser de tal manera, y a mí me pasa, y vamos, es que lo he estado intentando controlar todo hasta todas las analíticas, todo, o sea, me las comparo, las tensiones, todo, siempre estoy controlándolo y comparando los tags con el anterior para ver las mejoras, o sea, o sea, yo he llegado a decirle al médico, vamos a plantear una estrategia para esto, o sea, como si esto fuera, y digo, luego lo pensaba, digo, anda, que me mira con una cara, dirá, esta, pero es algo muy, muy curioso, ¿no? De cómo llegamos a intentar controlar todo hasta esa situación, hasta estando mal, o sea, quieres controlarlo, tu mente, y entiendo que porque busca la seguridad, y a mí me desmontó, ¿no? O sea, hace poco, porque yo ya hace tiempo que me he rendido a la situación y me he dejado llevar y vivo pues como tú, ¿no? O sea, el minuto, el segundo y el día a día y no sé, no pienso en el mañana, sino estoy en el presente, estoy en el día de hoy y es lo que me hace, o sea, dentro de todo, puedo decir que incluso soy feliz porque he aprendido hasta a vivir en el presente, a dejar atrás el pasado, aunque a veces la mente va y vuelve, y a no pensar en el futuro, sino a vivir esto, lo que tengo yo ahora, ¿no? O sea, en este momento que estamos tú y yo conversando, ¿no? Pero, o sea, a mí me desmontó hace poco, me desmontaron los médicos la teoría que yo ya la sabía, que tenía que dejar de controlar, pero bueno, o sea, yo seguía todos los días como, bueno, pues tenía la insuficiencia suprarrenal y la tensión la suelo tener bastante bajita, pues yo todos los días, además soy una persona muy constante y me levanto y muy metódica
en ayunas, me tomo la tensión, me la anoto, tal, con aplicación. Luego yo iba a los médicos, les enseñaba la aplicación, todo anotado, todo controlado. Y claro, pues cuando las veces que me notaba bajita, pues creo que hasta, o sea, mi mente, pues el día que me notaba bajita, pues me agobiaba y me llegaba a entrar ansiedad, ¿no? Y los oncólogos, que son muy prácticos, pues me dijo el otro día, me dijo el último día mi oncólogo, Celia, pues no te tomes la tensión. Y yo me quedé así, digo, pero ¿cómo no me la voy a tomar si tengo que controlarme tal para ver cómo estoy y esto y lo otro? Y la endocrina me dijo, es que los oncólogos, hazle caso, son muy prácticos. Entonces, si tú no te sientes mal, no te la tomes. Y Claro. oye, que eso me descuadró a mí un poco, porque yo era en plan, no, tengo que tenerla controlada para saber cómo estoy, si estoy bien, si no estoy bien. Pues oye, le hice caso y estos 20 días no me la he tomado oye, y no pasa nada. O sea, he dejado un poco de soltar el control, ¿no? Que tenemos que un poco de confiar y si realmente pues no te sientas mal, pues no te agobies más, ¿no? Porque si no, al final, pues te creas tú mismo esa ansiedad, ¿no? Y le estás, o sea, el cuerpo es como que piensa, uy, tengo la tensión baja y entonces ya como que te encuentras incluso peor, ¿no? Claro, Entonces, es que lo fomentas. Es que lo fomentas y realmente nosotras no estamos enfermas. Tenemos un diagnóstico. Nos han sí. diagnosticado algo, pero nosotras estamos enfermas cuando nos sentimos enfermas. Ujú. Entonces, si tú te catalogas o te autocatalogas como una enferma de, siempre vas a estar mal. Nunca Claro, vas a estar bien. claro. Entonces, Ujú. al final dices, yo estoy diagnosticada de COVID persistente. Y luego pues hay días que estoy bien, estoy mejor, otros días que no estoy tan bien. Los días que Sí. no estoy tan bien, pues me tumbo en el sofá y dejo pasar el día, o me tomo una pastilla que me deja cao y al día siguiente será otro día, y al día siguiente igual me levanto y estoy estupenda. Ujú. Igual que Cierto. existe la posibilidad de que vayas para atrás, existe la de que vayas para adelante. Pues me voy a poner en lo mejor, porque es lo que más me beneficia, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, no, yo pienso igual, o sea, yo no me considero que esté enferma, estoy pasando un proceso, Tal cual. hay un diagnóstico, hay una enfermedad, pero vamos, yo me siento bien, o sea, si es que además los médicos me lo dicen, me ven, si es que estás muy bien y las analíticas cada vez me salen mejor, o sea, si es que, mmm, no sé, o sea, y la gente me ve por la calle, si es que tienes muy buen aspecto, si es que no aparentas nada, ¿no? Entonces, al final yo creo que también pues, es lo que tú crees, ¿no? Lo que tú dices. Si yo estoy todo el día pensando que estoy enferma, pues al final acabas más enferma de lo que realmente, si tú le mandas ese mensaje positivo, ¿no? A tu mente, estoy bien, que evidentemente pues hay personas pues, que tienen dolores y molestias y tal, y es más difícil, ¿no? Pero hay que intentar salir, yo creo que de ese bucle, ¿no? Porque es que si no, al final es todo el rato girando con lo mismo. Entonces tenemos que intentar extraernos de ahí, salir de la situación y ser a lo mejor más observadores que incluso los propios protagonistas, ¿no? Salir de ahí, de esa... Y ya pasaremos de pantalla. Tal cual, tal cual. Y yo, como siempre decimos tú y yo así en interno, nos vamos a reír de todo esto Pues y lo estamos viendo. nos vamos a reír de todo esto y vamos a hacer un eventazo donde vamos Sí. a cumplir como 2 campeonas y lo vamos a disfrutar arriba de un escenario. Ojo, que es lo que nos gusta hacer. Guau. Yo por eso no he podido, en ningún momento, no me subo a los escenarios, pero me pongo aquí los lives porque es que no, algo Claro que va que sí, conmigo. y lo gozamos exactamente igual. Cierto, cierto. Sí, somos Nosotros nada. hacemos nuestra mini versión de lo nuestro y ya está. Y luego, pues vamos adaptándolo. Sí. Bueno, vamos a ir ya finalizando, que Ana parece que no, pero ya llevamos una Llevamos horita. un ratete, sí. Sí, sí, sí. Y me gustaría, bueno, si tienes alguna herramienta, además de las que nos has compartido ya, alguna herramienta más que podamos ir implementando en nuestro día a día para ser más resiliente, o sea, algo que nos quieras compartir, aparte de esos juegos también, de el dejar de controlar, el intentar pues, ser conscientes de esos pensamientos y mandarles esos mensajes positivos, el trabajar esas o intentar hacer aquello que nos frustra o que nos da miedo. Si hay alguna herramienta más que tú hayas vivido, experimentado y que nos quieras compartir. Pues sí que os voy a compartir una más, que es la zona de influencia y zona de preocupación, que yo siempre la ¿No? saco de encima de la mesa porque me parece muy útil.
Y es que cuando nos pase algo, nos vamos a preguntar si está en nuestra zona de influencia esa cosa que nos está pasando, que significa que si nosotros podemos influir sobre eso, o está en nuestra zona de preocupación, que es algo sobre lo que no podemos influir, pero que nos está generando un estado emocional que no es adecuado, ¿no? Que nos preocupa. Por ejemplo, y ahí voy a dar un ejemplo muy clarito. En la zona de preocupación está si yo me levanto un día que he pensado ir a la playa y está lloviendo. Pues, ¿qué hay en mi zona de influencia de esa situación y qué hay en mi zona de preocupación? ¿Qué hay en mi zona de influencia? Pues, ¿cuál es el objetivo de ir a la playa? Ah, pues mira, lo que me apetecía era desconectar un ratito, estar conmigo misma, conectarme con la naturaleza. ¿Y qué hay en mi zona de preocupación? Que hay agua. ¿Puedo ir a la playa aunque llueva? Me hago preguntas de ese tipo, ¿no? Bueno, podría, si en mi caso ahora mismo, si me mojo y me resfrío, pues igual no es lo mejor, bueno, pero ¿puedo estar en contacto con la naturaleza y estar conmigo misma en un entorno seguro donde no me vaya a mojar? Bueno, puedo salir a la terraza de mi casa que está cubierta, puedo ponerme al lado de la ventana, ponerme música que me guste y conseguir lo mismo, ¿no? Básicamente, adaptarnos cuando nos pasa alguna de estas cosas que nos descuadran un poco y preguntarnos qué está dentro de mi zona de influencia y qué está dentro de mi zona de preocupación. Si yo entiendo que no puedo hacer nada y no me doy cabezazos, no trato de controlar la zona de preocupación, si yo entiendo que está en la zona de preocupación, voy a dejar de querer controlarlo. O sea, Esa sería un como poco, último tip. claro, lo que depende de nosotros y lo que no depende, ¿no? O sea, lo que no depende de lo que Exacto. ¿Sobre qué puedo influir yo no yo? puedo decirle, cielo, no lluevas. Exacto, San Pedro, ¿te has pasado? Que yo iba a ir a la playa. Pues no me va a cambiar el tiempo porque yo lo diga. Exacto, ¿no? Entonces, pero sí que puedo controlar el decir, bueno, pues voy a ver qué hago con esta situación, o si me apetece mucho ir, pues puedo ir igual a la playa aunque llueva, o dar un paseo, o lo que tú decías, salir a la terraza, ¿no? O sea, al final es no preocuparnos por aquello que no depende de nosotros. Y yo Tal cual. añadiría una cosita más, o sea, y no preocuparnos ya no solamente por lo que no podemos controlar, sino por algo que tampoco nos compite a nosotros, que a veces nos preocupamos por cosas externas de otras personas, ¿no? O sea, cuántas personas ahora de las noticias, ¿no? Y las guerras y todos los desastres que hay, todos los casos de maltratos y, bueno, de asesinatos, de mil historias, ¿no? Que al final pues te llegan a preocupar, ¿no? Pues no depende de mí, yo no puedo hacer nada por esas personas, pues oye, yo creo que lo mejor es no ver la tele, porque al final nos estamos también intoxicando de temas negativos y temas que no nos aportan y que no podemos solucionar nosotros. Exacto, si lo pudiéramos solucionar, yo siempre digo lo mismo, si tú puedes hacer algo, hazlo. Pero Claro. si no puedes hacer nada, no sirve de nada que te pongas a preocuparte por una situación que no es tuya. Por eso antes decía lo de estoy triste porque he visto una película, pues a veces nos pasa. Y además sabemos que son actores y que no les ha pasado eso de verdad, pero te pones triste, te afecta. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, pues nada, vamos a ir finalizando. Si hay alguien, ahora es el momento, si queréis lanzar alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión sobre el tema de la resiliencia, el neurocoaching, todo lo que hemos ido hablando durante este ratito. Y si no, pues bueno, vais a poder encontrar también a Ana en cualquier red social, en su canal de YouTube también tiene muchos vídeos interesantes. Por aquí voy a compartir que nos decía Rafa, que también es una persona que nos sigue siempre continuamente. Cuando estábamos hablando, ¿no?, de todas esas adversidades, él también estaba pasando pues, un proceso complicado y, bueno, que también vive el presente y al final dice, de momento somos e intentamos aportar. Claro que sí, Rafa, a por todas, que es lo importante, seguir adelante y vivir el día a día. Muy bien, por ahí también, bueno, teníamos antes algún comentario también, Raquel, que también estuvo con nosotros aquí en directo, hablando de cómo trascender el miedo, también dice, ¿cuánto aprendemos en el corazón abierto? Mucho amor a las dos y gracias. Gracias a ti, Raquel, siempre por estar ahí y acompañarnos.
Un besito. Un besito. Pues bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a ir cerrando y bueno, nos vais a poder encontrar también en las redes sociales y cualquier duda que tengáis, pues la resolveremos encantadas. Y bueno, qué buen ratito hemos pasado Vaya aquí, que sí. hemos compartido este momentito, esta horita y bueno, seguro que pronto, a ver si nos vemos prontito, ahora que yo ya también me encuentro un poquito mejor y tomamos ese café pero en persona y nos damos ese Sí, abrazo que yo creo que también tanta falta nos hace para subir las pilas y cargarnos de energía, ¿verdad? totalmente. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, que yo sé que vas muy atareada y por sacar este ratito para compartirlo aquí a corazón abierto, por abrirte, mostrarte y sobre todo contarnos todas esas herramientas que nos pueden ayudar a ser más resilientes en nuestro día a día para, bueno, pues esas situaciones adversas que podemos atravesar, que nunca sabemos, ¿no?, lo que vamos a vivir. Gracias. Gracias. Dice Rafa, vuestra sonrisa nos ha acompañado toda la entrevista. Muchas gracias. Aquí estamos, Gracias. siempre sonriendo. No hay que perder la sonrisa. Exacto. Un beso. Chao, chao. Adiós.